Mientras en el Congreso juraban 130 nuevos diputados y otros 24 senadores, sorpresivamente el dólar oficial trepó a los 400 pesos en las últimas horas del gobierno de Alberto Fernández. Fue una medida del Banco Central que significó la devaluación del peso en un 6%. De inmediato se dispararon todas las demás cotizaciones del dólar, llegando nuevamente a niveles que tocaron los 1.000 pesos. A poco de asumir Milei, el gobierno termina su último día de gestión con una despedida con devaluación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. Jorge Macri juró como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en la legislatura porteña donde, además de los legisladores electos, lo acompañaba su familia. En sus primeras palabras como jefe de gobierno destacó la necesidad de mejorar el orden, pedir la devolución de recursos de coparticipación a la ciudad y garantizar la libre circulación. Nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar y de trabajar para garantizar esa libertad de circular. En la previa a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina, se registró un fuerte aumento en el precio de los alimentos en la primera semana de diciembre. La suba fue de 7,4%, el índice semanal más alto desde 1991. En tanto, la ciudad de Buenos Aires dio a conocer su índice de inflación del mes de noviembre, que fue del 11,9%. Además, Alberto Fernández se despide del poder con una devaluación sorpresa del dólar. Juraron los nuevos diputados y senadores. En la Cámara Alta no se eligieron autoridades y en principio el proceso podría definirse la semana próxima si, como se espera, se avanza en extraordinarias o quedar para febrero como pretende Unión por la Patria. En diputados, mientras tanto, Martín Menem de La Libertad Avanza fue nombrado presidente de la Cámara y en su discurso debut llamó a ajustar las cuentas. Va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Luego de la jura de los 130 diputados nacionales y de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja, Javier Milei publicó un mensaje en apoyo de el jefe, su hermana Karina Milei. Hoy contempló parte de su obra, escribió el presidente electo, y aseguró que el jefe le ganó a la casta. Un ex referente de la mesa de enlace del campo advirtió que el kilo de carne se puede ir a 25.000 pesos si el gobierno deja fluir al mercado como prometió. La advertencia la hizo el expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Según el productor, los precios subirían porque se alinearían junto con los internacionales. Ramón Díaz se puso en modo Ramao y evitó el descenso del Vasco da Gama. Lo que lamentablemente no se pudo evitar fue la catástrofe, porque descendió el Santos y los hinchas realizaron un montón de lío y desmanes en el estadio que destruyeron y de esta forma generaron miles de gastos, además de pérdidas importantes para el Club Pelle. Por otra parte, Diego Martínez renunció a lo que se sabe y se conoce como, bueno, la carta que le impedía llegar a hablar con Juan Román Riquelme para ser el nuevo técnico de Boca. Ya no formará parte del cuerpo técnico de Huracán. Entonces, ahora su futuro está libre. ¿Llegará el Xeneize en caso de que Riquelme gane las elecciones? Jorge Macri juró como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la legislatura porteña, luego de 2 mandatos cumplidos de Horacio Rodríguez Larreta, pero también de ser elegido por casi el 50% de los votos. Yo, Jorge Macri, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que he sido elegido.
observando... Así juraba el jefe de gobierno Jorge Macri frente a su equipo y agradeciendo también la presencia de su familia. Luego brindó un breve discurso donde recalcó los lineamientos con el gobierno nacional, las ideas del orden y libertad y la distribución justa de recursos para los propios habitantes de la ciudad. Representar a los porteños también es defenderlos. Y lo vamos a hacer reclamando al Gobierno Nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno saliente nacional nos quitó en forma unilateral y contraria a la Constitución. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el camino, a los que hoy terminan su mandato, el compromiso, las ideas, la lucha y el sostener sus valores y principios, a los que asumen el mejor de los éxitos, a todo mi equipo que está acá, que es la expresión de una continuidad de parte del equipo que venía gestionando la ciudad, al que se suma mucha gente que tuvo la oportunidad de gestionar antes y de estar gestionando y de haber gestionado responsabilidades grandes a nivel nacional, gente que me acompaña como equipo desde Vicente López y mucha gente que se ha sumado en esta nueva etapa. A cada uno de ustedes, a los legisladores, a los miembros del Poder Judicial, a cada uno de los vecinos que están escuchando y asistiendo a esto, a mi querida familia, muchas gracias por recibirme y escucharme. Espero estar a la altura del desafío. Dirigir es parte de la función de gobernar. El bastón de mando... Y después de esta actividad, y allí donde lo estás viendo ahora, en la Usina del Arte, con la presencia de Mauricio Macri en el escenario, se realizó el traspaso del bastón de jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al nuevo jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Significativo de la entrega. Allí el traspaso de los atributos de mando. Bueno, en la salida desde acto, en las puertas de la Usina del Arte y en una conferencia de prensa, el jefe de gobierno brindó respuestas con definiciones claras sobre el tema del orden en la ciudad, también la circulación y además la coordinación en materia de seguridad con el gobierno nacional. Sin ninguna duda, la libertad de expresión es una libertad constitucional, como lo es también la de circular, trabajar, estudiar, poder moverse por las calles, y nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar y de trabajar para garantizar esa libertad de circular. Obviamente no va a ser fácil, hay grupos que están acostumbrados a complicarle la vida a la gente, a extorsionar a los gobiernos con la violencia, pero yo creo que la Argentina claramente se ha manifestado en un modelo donde el caos no tiene espacio y donde, aunque no vaya a ser fácil, vamos a ir dando pasos en el sentido correcto, como fue la semana pasada con una marcha que intentó cortar la 9 de julio. Y me parece que deberíamos acordar en la Argentina un mínimo básico, que es que no haya niños en las marchas. Me parece que en eso yo coincido mucho con Javier, pero no porque lo haya escuchado a él decirlo ahora, sino porque esas ideas son las ideas que trajimos como pro a la política. Entonces, coincidimos en eso, naturalmente. Hoy fue un día con mucha tensión puesta en el Congreso. Todo el mundo está esperando el megaproyecto de ley que va a enviar Javier Milei en su jura en la economía. Pero claro, ha sido un día de preparativos. Nos vamos con nuestro móvil allí al Hotel Libertador porque está trabajando allí Cristian Doldán y tiene las últimas novedades de este día. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Sí, estamos acá en el Hotel Libertador, Córdoba y Maipú, con definiciones de último momento en lo que vendría a ser el gobierno, los integrantes del gobierno, el organigrama estatal que termina de definir Javier Milei a días de la asunción. Enrique Rodríguez Chiaronte va a ser el que va a estar a cargo de la Superintendencia de Salud. Esto se estuvo confirmando hace instantes. Va a ser el hombre de Patricia Bullrich, que responde
corresponde a Patricia Bullrich, va a estar a cargo de la Superintendencia de Salud, un puesto más que importante, ¿no? Teniendo en cuenta que controla los fondos de las obras sociales. Así que bueno, Chiaronte se queda con este puesto y completa de alguna manera el organigrama estatal en lo que vendría a ser salud. Y también se confirmó que el doctor Carlos Zorati va a seguir siendo el titular del INCUCAI. Dato importante a tener en cuenta con respecto a la designación de Zorati. Zorati había sido muy crítico de Javier Milei cuando se generó la polémica respecto de la venta de órganos. En un textual había señalado que al escuchar a Milei tuvo una sensación fea y de tristeza por la manera en que trataba un tema tan sensible para la sociedad. Esto es lo que había dicho Zorati. Bueno, al parecer, a pocos días de la asunción de Javier Milei, terminaron de limar asperezas y va a continuar al frente del INCUCAI. Por otro lado, Esteban Leguizamo será director ejecutivo del PAMI, va a estar al frente del PAMI desde el próximo 10 de diciembre. Esto también se comunicó en un comunicado de prensa de la oficina del presidente electo, que se conoció hace minutos, así que Esteban Leguizamo va a ser el director ejecutivo del PAMI. Y la noticia por ahí para cerrar, o pensando en el domingo también, lo importante de la confirmación de que Volodymyr Zelensky va a estar en la asunción de Javier Milei, el presidente de Ucrania, que ya se había comunicado con él, ni bien había obtenido el triunfo después del balotaje frente a Sergio Massa. Bueno, el presidente de Ucrania, que había mantenido comunicación en ese entonces con Javier Milei, ha confirmado que va a estar presente el domingo en la asunción. No hay detalles del itinerario que va a tener acá en el país, pero sí está confirmado que va a estar presente el domingo en la asunción del presidente Javier Milei. Hoy además juraron los nuevos diputados y senadores. La ceremonia también incluyó la elección de las nuevas autoridades, pero solo en la Cámara Baja. El libertario Martín Menem fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. De acuerdo entonces a la votación realizada, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el diputado de la Nación Martín Alexis Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. A pesar de que La Libertad Avanza solo cuenta con 38 diputados, el nombramiento no tuvo dificultades por el amplio acuerdo con la oposición. En sus primeras palabras en el cargo, llamó a apoyar el paquete de leyes que pedirá Javier Milei, pero además adelantó que recortará gastos en el Congreso y pronunció la frase del presidente electo: no hay plata. También va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. La hermana de Javier Milei, Karina, presenció la jura de los diputados. La futura secretaria general de la presidencia estuvo en un palco preferencial y se mostró como una armadora del nuevo poder. El presidente electo destacó su presencia y en redes sociales afirmó: el jefe, por Karina Milei, le ganó a la casta. Por la patria, la Constitución, la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales, por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia, por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro. Además, juraron los diputados y senadores electos. Esta imagen que viste fue de una de las juras más aplaudidas, pero también la más chiflada y abuchada. Quien asumía la banca es Juan Marino, un militante de Unidad Piquetera y legislador de Unión por la Patria. Va a ser diputado nacional. En 2022 ocupó la banca que dejó libre Sergio Massa tras asumir el Ministerio de Economía. Pero también hubo otras juras que generaron algunas reacciones en el público invitado y entre los propios legisladores. Por la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el socialismo, para terminar con el capitalismo y toda forma de explotación y opresión en nuestro país y en el mundo, sí, juro.
Si así lo hiciera. Y por la libertad de todos los pueblos y la paz de todos los pueblos. Por la memoria de mi padre, por mi madre, por mi familia, por mi pueblo General José de San Martín en la provincia del Chaco, por mis camaradas muertos en Malvinas, para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra Margaret Thatcher, sí juro, ¡viva la patria! Si así... Y en el marco de las negociaciones entre los distintos bloques no se llegó a un acuerdo y sigue la disputa por los lugares de poder en el Senado. Por esto, las autoridades de la Cámara Alta serían elegidas según el reglamento de la misma el próximo 24 de febrero como fecha para la sesión preparatoria en la que deben elegirse las autoridades del cuerpo o esperar las extraordinarias y una sesión especial que permita anticipar esa elección. En Diputados, mientras tanto, la sesión se realizó en medio de las polémicas por la fractura de varios bloques de Juntos por el Cambio. Pero atención, porque uno de los referentes del nuevo bloque llamado Cambio Federal, Nicolás Massot, afirmó que desde su espacio van a apoyar la gobernabilidad, pero que ellos no quieren cogobernar como un sector del PRO. Lo que está pasando es que hay sectores del PRO que ingresaron al gobierno y son ellos los que tienen que definir. Nosotros no queremos gobernar, claramente, no vamos a ser parte del gobierno, lo cual no significa que seamos una oposición intransigente. Acá hay que madurar. Cambiemos, se reconfigura paulatinamente de una mesa nacional que ha perdido peso y color y empieza a tener una referencia mucho más anclada en las provincias y en los gobernadores que fueron los que ganaron la elección. Esperemos que resuelvan el posicionamiento que van a tener respecto del gobierno y que podamos sostener Juntos por el Cambio, que es lo que todos quisimos después del 22 de octubre, cuando hubo decisiones unilaterales que hicieron crujir la coalición. Nosotros estamos buscando recuperar y restablecer nuestro mandato y nuestro posicionamiento original y estamos esperando que el PRO resuelva sus diferencias. Entre un gobierno que se va saliente, que le quedan pocos días en el poder y libera todos los controles de precios, y uno que llega y que dice que va a ser un tipo de cambio y un shock devaluatorio muy fuerte, bueno, los precios volaron por los aires. Los precios volaron esta primera semana de diciembre. Registramos la semana con inflación más alta desde 1991. 7,4% subieron el precio de alimentos y bebidas según la consultora LCG, que todas las semanas hace este relevamiento. Para que tengas una idea, cuando hubo la devaluación de agosto después de las PASO, tuviste una inflación semanal de 4,1%. Ahora estás casi en el doble. Medido punta a punta, desde la primera semana de noviembre a la primera semana de diciembre tenés una inflación acumulada de 17%, lo que te empieza a indicar que si hay una devaluación en los próximos días, es probable que la inflación de diciembre sea por encima del 20%. En ese gráfico ves la inflación semanal de los últimos 12 meses, del último año. A la derecha de la pantalla ves la barra verde cómo sube 7,4%, muy por encima de todas las semanas anteriores. De hecho, hay productos, hay alimentos que han aumentado 3 veces más. Por ejemplo, lácteos y huevos, que aumentaron un 20% solo esta semana de diciembre. Esto empieza a generar una inercia inflacionaria, nos empezamos a meter en territorio desconocido. ¿Por qué digo territorio desconocido? Porque desde la hiperinflación del 89 al 91 no habíamos vivido una semana con inflación tan alta, y eso que todavía el próximo gobierno no tomó las medidas de fondo de reforma económica y de salto del tipo de cambio que prometió que iba a tomar. En ese contexto se conoció también la inflación de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, una foto que ya queda vieja. ¿Por qué queda vieja? Porque la inflación de noviembre fue del 11,9% en la ciudad de Buenos Aires, y te estamos hablando que en diciembre podría ser incluso el doble. La inflación anual en la ciudad de Buenos Aires es del 160% y la inflación acumulada de 146%. Pero ¿cuáles fueron los rubros que más subieron en noviembre en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tenés información y comunicación con 14,5%, alimentos y bebidas sin alcohol 14,2%, recreación y cultura 13,3%. Nos acostumbramos a vivir en meses con inflación de 2 dígitos. Parece ser la nueva normalidad. Lo cierto es que diciembre
va a ser una inflación muchísimo más alta que la de noviembre. Enero seguramente siga el mismo sendero que diciembre y vamos a empezar a meternos en un territorio muy desconocido porque nos acercamos a una velocidad de la inflación nominal muy alta y muy peligrosa para las medidas que vienen. Además, Leandro, sumamos otro dato que sorprendió. En las últimas horas del gobierno de Alberto Fernández se toma una decisión que tiene que ver con la devaluación del peso, llevando el dólar oficial a 400, un poquito más tal vez, ¿no? A 400 pesos. Sí, vos sabés que fue muy raro, Silvina, porque esto sucedió en los últimos minutos de la rueda de hoy, entre 4:30 de la tarde y 5 de la tarde, que se registró un salto cambiario, tanto en el tipo de cambio oficial mayorista como minorista. Eso implicó que subiera también el dólar turista y también subió el dólar blue. ¿Cómo cerraron las cotizaciones? Bueno, ahí vemos, dólar oficial subió 5,7%. Este es el minorista, el que conseguís en el Banco Nación, 400 pesos con 50 centavos. El dólar mayorista subió 5,9%, cerró en 385 pesos. El dólar tarjeta cerró en 1.021 pesos. El dólar blue subió también y cerró en 990 pesos. El MEP subió 5,3% y cerró en 986 pesos y el contado con liquidación subió 5,8%, cerró en 991 pesos. Casi todos los dólares cerca de los 1.000 pesos, ¿no? Pero ¿qué fue lo raro? Hace minutos, hace instantes, el Banco Central difundió un comunicado oficial desmintiendo este salto devaluatorio en el dólar oficial mayorista reflejado en la comunicación a 3.500. Esto parece técnico, pero se está refiriendo el Banco Central al dólar al que acceden los importadores. Dicen que no hubo un salto cambiario ahí, que cerró en 364 pesos y que va a investigar si hubo alguna operación cambiaria ilegal que se apartó de la normativa y generó este pequeño salto reflejado en todos los medios de comunicación, pero también en el portal del Banco Nación. Así que habrá que investigar los próximos días qué sucedió justamente en la última rueda cambiaria, no solo de Alberto Fernández, sino también de Miguel Pese como presidente del Banco Central, en un salto cambiario que no fue consensuado con Caputo y con Milei. Así que seguramente a partir de la semana que viene todas las miradas del nuevo gobierno va a estar en qué sucedió hoy con el tipo de cambio en la última rueda de este gobierno. La Corte Suprema de Justicia confirmó al senador Luis Juez en la causa que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y será entonces su 20º integrante. El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, definió así un viejo conflicto que lleva ya más de 2 años entre el propio juez y el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate. Pero también hoy, esta vez en el Congreso, Luis Juez fue elegido presidente del bloque de senadores del PRO. En este video de las cámaras de seguridad se ven los minutos previos a la muerte de la argentina Florencia Aranguren, que fue asesinada a puñaladas ayer en Bucios. El cuerpo fue encontrado cerca de la playa junto a su perro Tronco, que no se movió de su lado. Poco después detuvieron a un hombre mientras se higienizaba supuestas manchas de sangre. Según los medios locales, la policía no difundió el nombre del sospechoso, pero se sabe que tiene 32 años y antecedentes penales por hurto y también lesiones corporales. La justicia resolvió conceder una probation al actor Fabián Llanola en la causa por abuso sexual presentada por Viviana Aguirre. Así, el Tribunal Oral número 3 optó por suspender el juicio e instruir al actor para que realice tareas comunitarias y también participe en cursos sobre violencia de género. En el documento judicial se detalló que en tal contexto de esta audiencia se le solicita al doctor Adrián Tenca la posibilidad de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Llanola. Así se vivió el histórico descenso del Santos en Brasil. Por primera vez en 111 años de historia perdió la categoría
y jugará la Serie B del fútbol brasileño, el equipo que, por ejemplo, entre sus filas supo tener a Pelé. Si vamos aquí al fútbol argentino, a Walter Montillo, que brilló con esa camiseta, y por qué no a César Luis Menotti. Muchos hinchas que estaban en las adyacencias del club se vieron más que golpeados por lo que sucedió, no solo a nivel deportivo, sino también con la cantidad enorme de pérdidas a nivel edilicio, obviamente los piedrazos y todo lo que se puede observar en imágenes que prendieron fuego parte de las instalaciones, no solo en el estadio, sino también con todo lo demás. El resultado deportivo tiene que ver con que se salvó el Vasco da Gama de Ramón Díaz, pero también hubo una clara derrota en este partido que lo hundió al Vasco da Gama. Fue local en Vila Belmiro ante Fortaleza y decretó que la temporada 2024 deberá jugar en terreno desconocido, al menos en lo que lleva de historia. La victoria también de Bahía por 4-1 ante Atlético Mineiro y el triunfazo, como les dije, del Vasco de Ramón Díaz ante Bragantino fueron dos resultados claves que no ayudaron al conjunto paulista, que perdió 2-1. No se esperaba tampoco esta derrota, Fue extraño lo de Fortaleza, que llegaba con pocas fichas a disputar este encuentro en condición de visitante. Varios hinchas golpearon no solo a jugadores visitantes, sino también a futbolistas locales. Intentaron suspender el partido, no solo para ganar tiempo, sino también en forma de descarga. Y cuando el árbitro Leandro Pedro Baduén terminó el partido en el histórico Urbano Caldeira, los aficionados de Santos intentaron invadir el encuentro, que ya estaba finalizado, pero para golpear a todos los jugadores y además robar las pocas pertenencias que tenían los futbolistas, llámese botines, camiseta, shortcito, bolso, y también agredirlos, tanto a ellos como al cuerpo técnico. Se acerca la Copa América de 2024, el último torneo de Ángel Di María y quizás el último torneo de Lionel Andrés Messi con la camiseta del seleccionado argentino. Y ahora lo que tendremos será que defender el título, no nosotros, sino quienes vayan a vestir la camiseta del albiceleste. Pero para eso primero deberemos conocer los rivales del seleccionado argentino y cada uno de los 4 grupos. Sí, en este caso serán 4 grupos como en otras ediciones y avanzarán a la siguiente etapa los 2 mejores clasificados de cada una de estas agrupaciones. Para eso se hará el sorteo y los bolilleros estarán integrados por 4 cabezas de series. El bombo 1 es el que los integrará: Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. En el bombo 2 está Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, obviamente, y por lógica de ahí saldrá un rival para Argentina. El bombo 3 tendrá a Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Y el bombo 4 a Jamaica, Bolivia. Y aquí las dudas, porque Honduras o Costa Rica será uno de los 2 clasificados. Y por último, Canadá o Trinidad y Tobago. A 2 meses del inicio de la guerra, decenas de miembros del grupo terrorista Hamas se rindieron ante las tropas de la Fuerza de Defensa de Israel. Según el periódico israelí Haaretz, las imágenes corresponden a una redada en Jabalilla, esto es en el norte de la franja, en control del ejército de Israel, que tras el fin de la tregua comenzó su ofensiva hacia el sur. Se trata de la mayor rendición de miembros de Hamas desde el comienzo de la guerra, destacó el periódico israelí. Y a una semana de realizarse en Venezuela el referéndum sobre la soberanía del territorio que disputa con Guyana, el gobierno de ese país planteó la opción de establecer bases militares con apoyo de Estados Unidos en el Esequibo, que es rico en petróleo y recursos naturales. Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional, había dicho el viernes el vicepresidente de Guyana. Esto se había anunciado en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, remarcó su preocupación por el conflicto entre Guyana y Venezuela a raíz de la disputa por la zona de Esequibo en el marco de la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro. Estas declaraciones en las que propuso la mediación de la CELAC. Y en este sentido se pronunció mediante la red X, ex Twitter, en contra de un posible conflicto armado. Tarde muy agradable sobre la ciudad de Buenos Aires. A las 4 de la tarde la temperatura máxima fue de 24 grados 9 décimas y a partir de mañana el viento vuelve a girar al sector norte y eso significa que va a empezar a subir bastante la temperatura. Claro, ya en este mes los valores de temperatura normales en horas de la tarde rozan los 30 grados y desde mañana gran parte del centro y del norte del país va a registrar un marcado ascenso de temperatura. Vean, de cara a este fin de semana largo, las próximas 72 horas en colores, para que se den una idea, rojos máximas que van a estar superando los 28, los 30 grados, mientras más bordó el color, más rojo oscuro, temperaturas que van a estar alcanzando los 35 grados. Desde la región patagónica, desde Río Negro y también Neuquén hasta el extremo norte del país, tanto viernes, sábado como domingo, máximas muy elevadas. Vean que solamente el extremo sur de la Patagonia y por otro lado el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con ese viento marítimo característico de nuestra costa atlántica, las máximas se van a ver mermadas. Pero quiero también destacar que durante el día de mañana sobre la provincia de Chubut, especialmente en el este de la misma, la probabilidad muy alta de tormentas que pueden ser fuertes, sobre todo venir acompañadas de caída de granizo. Así que un fin de semana largo que en líneas generales va a presentar temperaturas en marcado ascenso sobre gran parte del territorio nacional. Y hoy a la mañana les voy a mostrar imágenes porque un intenso temporal se registró sobre el este de la provincia de Formosa y la ciudad capital se vio afectada entre las 4 de la mañana y las 9 por una lluvia torrencial acompañada de intensa actividad eléctrica y de caída de granizo. Pero lo que vemos son calles completamente inundadas. Además, ahí vemos una escuela de una villa escolar, también completamente lleno de agua. 190 milímetros en esas 4 horas. Los barrios más afectados, según informó Defensa Civil Provincial, San Agustín, Virgen de Lourdes y la Nueva Formosa. Debo destacar que mañana y pasado van a entrar en un mejoramiento temporario, pero el próximo domingo sobre Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones van a volver a producirse tormentas muy intensas con mucha caída de agua. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de estos temas. ¿Qué dijo el Fondo Monetario de la Argentina? ¿Qué le pide al presidente electo Javier Milei? ¿Y la política? ¿Qué rol tendrán partidos tradicionales como el radicalismo? Estos temas y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Bueno, hoy juró como nuevo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri y, por supuesto, como es tradicional, también se realizó la jura de ministros. Allí estuvo desde Clara Mucio, la nueva vicejefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, hasta quien va a ser jefe de gabinete de ministros, Néstor Grindetti. Seguramente lo dijiste vos, es trabajar en el consenso. Hoy estuvimos en la legislatura y una frase que resonó, que dijo Jorge muchas veces es: la legislatura es la casa de los acuerdos. Y ahí es donde vamos a estar trabajando y bueno, mi rol va a ser fundamental para conseguir esos acuerdos en esas normas que vamos a necesitar tratar para adelante. Seguramente que vamos a trabajar en equipo, porque es como corresponde, ¿no? Es muy importante y esto lo hemos vivido más de una vez, trabajar en conjunto con la Nación y también con la provincia de Buenos Aires, porque somos limítrofes con distrito de la provincia de Buenos Aires y hay políticas públicas que hay que llevarlas a cabo en conjunto. Así, cuando uno tiene una actitud de búsqueda de consenso, cuando pones como eje la necesidad del vecino, siempre hay un punto de encuentro. Un día con mucha información política, por supuesto. Vamos a saludar ahora a Adrián Menem, que ha sido legislador nacional, que es un hombre que desde hace mucho tiempo estuvo en contacto con Javier Milei y que, por supuesto, forma parte de una familia con enorme tradición política, no solamente en la provincia de La Rioja. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Un placer y gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Bueno, a ver, Adrián, vos conocés muy de cerca todas las alternativas que tienen que ver con el armado político de tu familia y con lo que es la labor legislativa. Hay mucha gente que dice que estos son los nuevos 90s y que el presidente electo Javier Milei sería algo así como un nuevo Carlos Menem. ¿Coincidís con esto? A ver, hay 2 o 3 cuestiones que son importantes destacar, Silvina. La primera de ellas, que cuando le preguntan al presidente Milei cuál fue el mejor gobierno de la historia argentina, él dice, el mejor gobierno de la historia argentina, por escándalo, son palabras de él, que yo las estoy repitiendo nada más, dice el gobierno de Menem. Y el segundo y el tercer mejor gobierno de la historia argentina, el segundo gobierno de Menem. Con lo cual, siempre reivindicó los años 90, siempre lo reivindica Menem. Creo que el presidente Milei lo pone a Menem en el lugar realmente donde tiene que estar, como el mejor presidente de los últimos tiempos. Y de hecho creo que hay similitudes entre 1989 y hoy, más allá de las personalidades de cada uno, más allá de las características que cada uno tiene, más allá que Menem tenía características diferentes a las que tiene hoy Javier Milei. Pero los momentos de la situación argentina son muy similares, salvando totalmente la distancia. Hoy se lo decía un colega tuyo, Silvina, que por ejemplo cuando Menem asumió no existía internet y recién se empezaban a ver algunos teléfonos celulares, los famosos ladrillos de antes. Claro. Bueno, eso en 30 años ha cambiado radicalmente, pero la virtud que tiene Milei en algo parecido, que hasta ahora creo que lo viene demostrando, es una fuerte conducción política que Menem la tenía. Y creo que el gabinete que hoy ha formado el presidente Milei, que es un gabinete de lujo, un gabinete con personas de renombre, con capacidad, tratando de rodearse de las mejores personas para conducir su gobierno, que Menem en el año 89 ha hecho lo mismo, es decir, se rodeó de los mejores sin importar de dónde vengan o cuál sea el origen político de esos funcionarios. De hecho, hoy lo vi en los medios de comunicación, no sé si hoy o ayer, que hay varios funcionarios que vienen del gobierno anterior que van a continuar. Sí. Y eso creo que habla de una persona de bien, que se pone por arriba de todo, que gobierna absolutamente para todo, no para un determinado sector. Con lo cual veo características similares, salvando totalmente las diferencias personales que cada uno tiene, ¿no? Adrián, Pero lo importante, Silvina, es la conducción política, y creo que Menem, y en el caso de Milei, creo que la tiene. bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, desde el hecho de que tu familia, esta vez con tu hermano Martín, nuevo presidente de la Cámara de Diputados, tenga que ejercer un cargo, hasta volver a los... A mí no me gusta mucho volver al pasado, sino es para aprender. Y justamente en esta línea, los 90 trajeron muchas novedades, muchos cambios en la sociedad, pero también profundas asimetrías, ¿no? Una ruptura de un modelo social también durante la década de los 90, que de alguna manera terminó con cierta descomposición de mucha gente que lamentablemente tuvo que ser asistida socialmente. ¿Pensás que se habrá aprendido de ese lado B que también tuvieron los 90? A ver, yo no comparto las asimetrías. Yo la última parte de tu análisis, Silvina, no la comparto. Pero como no, hubo casi 19% de desocupación. Una ruptura muy fuerte. ¿En qué momento? Durante el gobierno de segunda presidencia de Carlos Saúl Menem. Sí, el 19% corresponde al año 1995 de la crisis tequila, del efecto tequila. Y aún con ese índice de inflación, Menem ganó en primera vuelta las elecciones. Sí, claro. Aún así, cuando Menem deja el gobierno, la desocupación era del 12%. La desocupación era del 12%. Entonces, si vos tomas todos los parámetros de los índices de Menem y los comparás con cualquiera del índice que dejó después cualquier otro gobierno, va a ver que el gobierno de Menem fue ampliamente superior a todos. Ahora bien, vos me decís, ¿hubo cosas para mejorar? Sí, por supuesto. Claro. ¿Hubo cosas que podrían haber sido mejor? Sí, sin duda. Pero hay que volver, recordar el pasado para recordar lo bueno que se hizo. Porque, como dice, y lo escuché decir al presidente Milei, que no venían a inventar nada, lo bueno ya está escrito. Y hay que simplemente ver lo que han hecho las principales naciones del mundo y adaptar a esas características a nuestro país.
es decir, con una fuerte disciplina fiscal, con una economía de mercado, con mucha libertad, y el Estado tiene que asistir cuando una determinada parte de la sociedad lo necesite. El Estado debe intervenir en ese punto específico y después debe dejar libertad a los privados. Pero recordar también, Silvina, porque acá lo que pasa, y pasan siempre cuando se analiza la década del 90, que parece que Menem gobernó desde 1989 hasta el 2001, hasta la crisis, pero Menem dejó el gobierno en 1999 y después hay 2 años del gobierno de la Alianza, donde estuvo De la Rúa, donde estuvo Chacho Álvarez, que parece que algunos medios de comunicación se lo saltean y lo responsabilizan a Menem de ese gobierno. De eso no te estaba preguntando, Adrián, de eso créeme que no te estaba preguntando nada, sino de cómo subsanar lo que por allí, lo que se hizo bien está bien, pero lo que no, cómo no repetirlo. Leandro tiene una pregunta para hacerte. No, pero lo que Silvina, Adrián, coincido con vos, aquellas cosas que no salieron bien, a la luz y vista en retrospectiva, se tienen que hacer mejor. Y volver a lo que se hizo bien. En esto tenemos plena coincidencia, Silvina. Y te contestaba no por lo que vos habías dicho, sino para hacer un análisis de que algunos medios se olvidan de los 2 años del gobierno de la Alianza. Adrián, Martín Menem, tu hermano, es un debutante en la Cámara de Diputados de la Nación y va a ser presidente de ese cuerpo. Un cuerpo que es muy complejo y en el cual la Libertad Avanza tiene minoría. ¿Está capacitado Martín Menem para ocupar ese cargo? Sin duda, Martín es una persona de bien, fundamentalmente, una persona con mucha humildad, con mucha prudencia, que aprendió mucho en el último tiempo y aprendió mucho. Recordá que mi padre presidió el Senado durante más de 10 años. ¿Qué consejos le dieron vos y tu padre? Mi padre presidió la Convención Constituyente, siendo el presidente en el final de la Convención Constituyente, que fue felicitado por la imparcialidad, por la prudencia, por más de 20 y pico de bloques que participaban en esa convención. Martín aprendió absolutamente todo de eso. Mirá, ¿y qué le aconsejaron ustedes? La prudencia, yo no lo aconsejé, pero seguramente si lo tomo lo que siempre mi padre nos decía es la prudencia, la humildad, el buscar consensos, la no agresión, siempre por sobre todas las cosas el respeto, siempre lo que nos inculcó Carlos Menem y Eduardo Menem, que es nuestro padre. Pero Martín está capacitado y está preparado. Ahora, también es cierto que ningún presidente que haya asumido la presidencia de la Cámara de Diputados antes había sido presidente de ningún cuerpo. Si vos analizás la historia para atrás, es decir, todos cuando llegan a ser presidentes es la primera vez que asumen ese cargo. Mi padre, cuando fue presidente provisional, venía con varios años de senador, pero no había presidido nunca el Senado, y lo hizo de manera extraordinaria y de manera brillante. No es un cargo que se va aprendiendo en la medida que lo vas ocupando, pero si vos tenés las condiciones básicas, que son la prudencia, la búsqueda de consensos, y además Martín ya viene con la experiencia de ser legislador durante 2 años en la provincia de La Rioja. Bien. Entonces está altamente capacitado y preparado, y lo vas a ver con el correr de los días. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, queda mucho tiempo por delante, esto todavía no ha empezado, apenas están dando los primeros pasos. Adrián Menem, te agradecemos mucho este ida y vuelta que tuvimos aquí en Noticias a las 20:30. Vamos a estar hablando, como siempre, muy seguido. Gracias. Gracias, Silvina, un placer escucharte y siempre te escucho por radio, siempre. Bueno, muchas gracias, ahí estamos. Y gracias, Adrián... Silvina, que tenga buen día. Gracias. Y de Adrián... Buenas noches, perdón. Buenas noches. Y de Adrián Menem vamos a pasar a otro invitado, en este caso a Horacio Jaunarena, un hombre del radicalismo, un hombre que ha manejado en distintas oportunidades, si no me equivoco, en 3 oportunidades, un delicado escenario que es el del Ministerio de Defensa, que ha vivido del 83 para acá todos los vaivenes, y antes también, todos los vaivenes de la política en la Argentina. Fue miembro del gabinete del doctor Raúl Alfonsín. Y le quiero preguntar, primero, ¿coincide con lo que dijo Adrián Menem? ¿Es así que como que los 90 fueron una cosa maravillosa, de la que prácticamente no hay nada que aprender en su lado B? No, yo creo que como en todas las décadas hay claroscuros, hay aspectos que son criticables, otros que no, pero me parece que a esta altura del partido y con la dimensión de los problemas que tenemos que enfrentar, es mejor
tratar de aportar positivamente a lo que se viene. Es que es imposible no preguntarlo en función de lo que dice el presidente electo, de algunas caras que vuelven del pasado para ejercer presente y futuro, ¿no? En este sentido la pregunta. Sí, yo creo que hay gente que vale la pena rescatar, hay gente que hay que... Pero lo que tenemos que pensar es que vienen épocas muy duras. Muy duras, ¿por qué? ¿Cuál es el problema básico de la Argentina en términos muy simples? Que Argentina hace mucho tiempo, incluso desde la época del doctor Menem, que gasta más de lo que produce. Como gasta más de lo que produce, la única respuesta es el endeudamiento. Y cuando nadie le quiere más prestar, empieza a emitir. Y todo eso es inflación. Y hoy hemos llegado al límite. Ya más inflaciones, más emisiones, hiperinflación, y nadie nos quiere prestar. Así que tenemos que enfrentar finalmente un ajuste. ¿Por qué? Porque la democracia argentina es una democracia de corporaciones. Hay corporaciones, la sindical, la empresarial, la de los piqueteros, un Estado que tiene 4 veces más de empleados de los que tiene. Todas estas 30 empresas estatales y ninguna gana plata, todas pierden. Entonces, todo esto significa que hay que enfrentar un ajuste. Y desde la política lo que máximo que puede hacer es que el ajuste sea lo más, se distribuya de la manera más justa posible para que no paguen siempre los pobres el ajuste. Este es el gran desafío. Pero como todo ajuste y cuando tiene una oposición que va a estar conformada por quienes quieren terminar con sus privilegios, los sindicatos, los piqueteros, va a ser muy dura, va a ser de una gran conflictiva social lo que nos frena. Usted, Jaunarena, menciona a ese sector que va a ser la oposición, pero el radicalismo, ¿va a ser oficialismo entonces o oposición? El radicalismo tiene que ocupar el lugar donde la gente lo puso. Y la gente lo puso en un lugar en el Congreso en donde, en función de lo delicado que es este tema, habrá que apoyar las medidas que hay que tomar y que sean apoyables y criticar lo que no sea apoyable. Pero no tiene que ser de una oposición ciega ni de un oficialismo ciego, sino simplemente entender que tenemos que cambiar esta sociedad y a partir de ahí apoyar lo que sea apoyable y no apoyar lo que no sea apoyable. ¿Respalda el ingreso al gabinete de Javier Milei de un hombre del radicalismo mendocino, justamente al Ministerio de Defensa? Estoy hablando de Luis Petri. A mí me parece que si lo han distinguido por sus cualidades y sus calidades y el presidente lo ha resuelto así, me parece que no hay por qué objetarlo. No hay por qué objetarlo. Me parece que en este momento la actitud que hay que tomar frente a este gobierno que se inicia es de que le vaya lo mejor posible. Porque si le va mal, nos va mal a todos. Y Horacio, ¿cómo cree que va a ser la relación de Petri con la familia militar? Usted que ocupó esa cartera y la conoce bien, teniendo en cuenta que hay un ala del gobierno que se manifiesta procesista. Me refiero a la vicepresidenta Victoria Villarroel. Sí, yo creo que hay una clara señal del presidente cuando designa a un ala para seguridad y defensa que no tiene que ver con la vicepresidenta. O sea, me da la impresión de que ahí hay una especie de reconsideración. Y lo que viene es muy complejo. Miren, tenemos en defensa, primero, un horizonte de pobreza. No va a haber recursos para defensa ni va a haber para otras cosas. Así que defensa se va a tener que administrar con muy pocos recursos. En segundo lugar, y este es un hecho positivo, tenemos que asumir que el mundo que tenemos que vivir en materia de defensa ha cambiado radicalmente. Hay nuevas formas de guerra, digamos así, y hay que pensar que el uso de la cibernética va a provocar una revolución. La cibernética en defensa y la inteligencia artificial va a colocar el mundo patas para arriba. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el secretario de la OTAN ha comparado un arma
de cibernética con un arma convencional, un misil. El misil va 2 veces más despacio que el arma cibernética. El arma cibernética cuesta 4 veces menos. El misil tiene que ser operado por técnicos militares. Del arma cibernética, un grupo de estudiantes universitarios lo puede operar. El aire cibernética no sabes de dónde sale, quién la emite. Imposible de detectar. El misil obviamente sí. El arma cibernética te destruye un sistema, el misil te destruye un objetivo. Quiere decir que esto provoca una revolución en materia de defensa que va a tener que considerar. Y paradójicamente, si lo pensamos en términos nuestros, la posibilidad de recuperar capacidad defensiva es mayor porque es mucho más barato. Sí, pero también la hipótesis de conflicto se vuelve mucho más delicada. Si uno no detecta al enemigo, si no termina de ver cuál es el conflicto, si hay un error en el sistema, el costo puede ser muy alto. Bueno, vos estás poniendo el dedo en la llaga. La ley de defensa argentina prevé que el instrumento militar debe emplearse frente a agresiones externas por parte de ejércitos de otros países. Ahora, en la arma cibernética, si vos no podés detectar de dónde vienen, si es externa o interna, y si la pueden manejar estudiantes, y no pueden manejar quién la maneja, tenés que... Hay una ley de defensa que respira obsolescencia, porque está pensando en un mundo que ya no existe. Entonces, y ahora volvemos al término original, vamos a tener pocos recursos para defensa y vamos a tener la necesidad de modernizar nuestras leyes porque están pensadas para un mundo que ya no existe. Y en esas leyes, la hipótesis del trabajo de las Fuerzas Armadas para reprimir conflicto interno, ¿es posible o no? Hasta aquí la Ley de Seguridad Interior no permite a las Fuerzas Armadas ese rol. Todo eso, insisto, se sigue pensando en un mundo que ya no existe. No, es que son muchos los que piensan. Claro, claro. Bueno, muchos. Hay muchos que piensan en términos antiguos. La seguridad y la defensa no tienen que mezclarse, ¿no es cierto? Por eso el empleo de las Fuerzas Armadas tiene que estar destinado a las cosas para las cuales fueron preparadas, y las de seguridad para esto. Las fuerzas de seguridad están preparadas para disuadir. Las fuerzas armadas están preparadas para destruir. O sea que son 2 maneras de formación absolutamente distintas. Eso no quiere decir que tengan que ser compartimentos estancos, sino que tienen que ser complementarias. Entonces vos tenés que tener un sistema de seguridad que se complemente con el sistema de defensa. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los dramas que tiene la Argentina en este momento? Que están despobladas las fronteras. Hay más de 200 pasos clandestinos, sin control. Entonces vos tenés, y no tenés la cantidad suficiente de fuerzas de seguridad para cubrir todo. Pero vos podés tener una adecuada distribución de las Fuerzas Armadas de manera tal que tengan presencia disuasoria si estás hablando de complementar. Y bueno, es lo que tenés que hacer. Y además de eso, asumir que en defensa, en defensa y en seguridad, estás gastando poco, pero están gastando mal. ¿Por qué? Está gastando mal porque estás admitiendo que hay superposiciones, que se duplican elementos. Por ejemplo, la Armada tiene una escuela de aviación, la Prefectura tiene una escuela de aviación. ¿Cuántos aviones tiene la Armada y cuántos tiene la Prefectura como para que necesiten 2 escuelas? Tienen 2 escuelas de buceo. Es decir, hay una duplicación de elementos. Argentina es el país del mundo que tiene más personal de seguridad en proporción a sus habitantes fuera de Rusia. Viene Rusia, viene Argentina y el resto. ¿El resultado? Es decir, gastamos en personal de seguridad, somos segundos en el mundo. Y tenemos la respuesta que tenemos. Y algo estamos haciendo mal. Claro. Luego, una última pregunta, Horacio, y tiene que ver con que en principio parecería que el área de meteorología
seguiría bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Pregunto esto porque la cuestión del cambio climático nos parece sumamente importante en un mundo que cambia, donde los recursos son escasos, el agua, por ejemplo, y no sé si por allí se tiene en cuenta, si esta nueva administración va a tener en cuenta esta idea. ¿Qué cree usted de esto? ¿Qué tendría que pasar allí? ¿Seguir en defensa, en otra área? Sí, no me parece que sea el problema ese. El problema es que Argentina tiene que sumarse vigorosamente a quienes están tratando de intervenir en el cambio climático, porque ahora la verdad es que hasta este momento el conjunto de las naciones se ha manejado con una manera de impotencia frente al cambio climático. Bien. No lo están haciendo porque hay intereses que pelean para darle racionalidad al cambio climático. Todas las empresas vinculadas a la energía convencional, al petróleo, van a estar en contra de que se tomen medidas contra el cambio climático. Y yo creo que el cambio climático ya ha llegado a un nivel de advertencias que si no nos damos cuenta de lo que está pasando, claro, somos medio suicidas. Bien. Horacio Jaunarena ha sido ministro de Defensa en distintas oportunidades en la Argentina, una de ellas con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, y esta noche nos ha permitido pensar sobre los temas estratégicos que hacen a la defensa, a la seguridad y la política siempre, en este momento en el que estamos tan cerca de un cambio de administración, tan cerca de la jura de un nuevo presidente. Pero Leandro justamente tiene información que tiene que ver con la economía, con una mirada que ha tenido el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina y también sobre la administración Milei. Leandro, contanos. Sí, el Fondo Monetario Internacional dijo hoy claramente lo que quiere del futuro gobierno de Javier Milei. Dijo que Argentina necesita un plan de estabilización económica que sea fuerte, que sea creíble y que tenga apoyo político. Vamos a escuchar a la vocera del organismo, Julie Kozak. The managing director had a constructive meeting with President-elect Milei, where he underscored his commitment to strengthen public finances, to bring down inflation, and to create a more prosperous and private sector-led economy. I'm not going to speculate other than to say that we are engaged with the authorities. Virtual engagements have continued. Right now, the focus is on a strong, credible, and politically backed stabilization plan to effectively address the country's challenges. En esta conferencia de prensa hubo una pregunta que el Fondo Monetario Internacional no quiso contestar, que evadió. Le consultaron qué cree el Fondo Monetario Internacional sobre la falta de autonomía e independencia que tendrá el Banco Central durante el gobierno de Milei. ¿Por qué le preguntaron esto? Porque Santiago Caputo, ministro de Economía, es socio, o era socio hasta hace pocos días, en una consultora económica con quien será el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que además de socio de Caputo, es amigo de toda la vida de Caputo. El Fondo Monetario Internacional no quiso responder eso, dijo que quieren ver cuál es el plan de estabilización económico de Javier Milei y que creen que tiene que ser fuerte, creíble y con apoyo político. Este tema, el del precio de la carne. ¿Cuánto cuesta hoy un kilo de carne? Los cortes más populares, tal vez ya adelantaste las compras para este fin de año. ¿Sabes qué? Eduardo Bussi, que ha sido dirigente de la Federación Agraria Argentina, hoy nos dejó a todos con una declaración muy fuerte. Por eso lo hemos llamado para que aquí en Noticias a las 20:30 nos ayude a ver si escuchamos bien, si entendimos bien. Hola Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estar esta noche con nosotros. Qué gusto saludarte a vos, Silvina, que nos conocemos de hace tanto tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso quería sacarme esta duda. Vos dijiste que la carne, si se liberaliza el mercado, si se libera el mercado, el interno y las exportaciones, ¿podría costar cuánto? Valor internacional. ¿Cuánto cuesta en Alemania? Promedio un corte de carne. Contanos. 23, 24 euros. Ajá. Por eso, 23 o 24 euros. Bien. Llévalo a pesos, Eduardo. ¿De cuánto estaríamos hablando? Entonces, digo, sí, y estamos hablando de 25.000 pesos el kilo, 24 euros. Hoy, la cotización oficial es todo mentira, en algún momento, para conseguir un euro hay que ir a las cuevas, entonces la cotización del euro está arriba de 1.000 pesos, ¿tá? En consecuencia,
24 euros por 1.000 pesos da 24.000 pesos. Digo, nos vamos ahí. En Estados Unidos, el kilo de carne vale más de $30. En Corea del Sur vale más de $60. Entonces, digo, en China está comprando a 4 o 5 mil dólares por tonelada, pero compra una carne de segunda clase. Si le habilitan a comprar carne de primera clase, los mejores cortes de nuestras vacas, de nuestros novillos, China se lo lleva y paga 8.000, 10.000 dólares la tonelada. De tal manera que nos ponen a los consumidores argentinos a tener que competir contra un obrero, trabajador, asalariado alemán que no gana 200 o 300 euros por mes. Gana 2.000, 1.500, no sé, otra cifra. Entonces digo, si se confirma, se concreta esta política que ha propuesto tantas veces Milei, es decir, que los negocios lo deben hacer los particulares entre particulares, que el Estado no se debe meter, que viva la libertad carajo. Bueno, nos llevan a la carne a los valores internacionales en pocos meses, de tal manera que en algún momento del 2024, más temprano que tarde, vamos a estar pagando 25.000 pesos, o el equivalente hoy a 25.000 pesos el kilo de carne. Digo, es una cuestión matemática. Yo no intento hacer política partidaria, no me estoy poniendo en la oposición, no me interesa hacer oposición estudiantil e inmadura de ninguna clase. Lo que estoy haciendo es una reflexión y una proyección y advirtiendo de un riesgo que se puede dar. Y como la carne es un tema tan sensible para los argentinos, tenemos una cultura carnívora tan arraigada en nuestra historia y en nuestro presente, que esta declaración mía hoy ha traído impacto más que por lo que yo pueda representar, por lo que la idea pueda representar. ¿Se entiende, Silvina? Sí, se entiende. Lo que pasa es que es muy difícil de asimilar para nosotros, con estos ingresos, pensar en un kilo de carne a esos valores. Te hago solo una pregunta más. ¿Hay alguna forma de evitar que esto suceda? Sí, con mesa de concertación. De alguna manera está sucediendo ahora, viene a ver, este tema de la carne ha traído tanta confrontación, desde el momento en que Felisa Micheli, en el 2006, cierra la exportación de carne, todo el proceso transitado, el conflicto del 2008, la llegada de Mauricio estimula la exportación y empieza a haber mucha demanda y ahí se producen precios a la suba. Después, pero no hay nunca un plan de carnes, no de vacas, de carnes, de carne caprina, de carne ovina, de carne de cerdo, de oferta de carnes. Hace falta esa política de carne en Argentina, nunca se terminó de diseñar ni de impulsar, tampoco un plan ganadero para aumentar 10 millones de cabezas de vacas y 5 o 6, entre ellas, 5 o 6 millones de hembras pariendo terneros. No se hizo un plan de crecimiento ganadero, las tierras están todas ocupadas con soja, las vacas están desplazadas a las zonas marginales o a la isla del río Paraná. Es decir, no hemos hecho las cosas bien en oferta de carnes, de tal manera que no se aumenta la cantidad de oferta. Lo que entonces ¿qué se hace? Es reprimir y contener la demanda. Entonces se ponen cupos exportables, hasta ahora ha funcionado, los cupos exportables permiten que la industria frigorífica pueda efectivamente progresar, haya obreros trabajando, haya productores vendiendo a buen precio, y si hasta ahora más o menos viene funcionando, con el déficit de que no se está aumentando la oferta de carnes. Pero hasta ahora viene funcionando con un Estado que pone las mesas, las sillas, pone la Secretaría de Comercio, pone la Secretaría de Agricultura, el Estado está presente, juntando a la industria, juntando a los productores y a los exportadores. Si esto lo van a dejar todo libre,
las consecuencias dentro de 4 o 5 meses las vamos a pagar caras, Silvina. Esto es lo que yo hice hoy, advertir esto, nada más. Clarísimo, clarísimo. Te agradezco mucho que nos hayas permitido repasar esta declaración, chequearla así de esta manera y de alguna forma también prepararnos para lo que viene. Eduardo Bussi ha sido presidente de la Federación Agraria Argentina, es un dirigente del sector agropecuario de mucho tiempo, muy reconocido, y la verdad es que nos ha dejado con mucha preocupación, pero también con mucha claridad. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto este contacto contigo, Silvina, en serio. Hasta la próxima. Con tu audiencia, por supuesto. Y mientras tanto... Tiempo significativo sobre el noroeste de los Estados Unidos. Allí tuvieron primero nevadas a principios de esta semana, después un repunte en los valores de temperatura y otra vez una masa de aire frío en las últimas 48 horas dejó nevadas persistentes. ¿Qué generó esa situación? Una impresionante avalancha en el estado de Utah, en el monte Timpanogos, así se denomina ese lote. Los glaciólogos realizaron una especie de ficha técnica de esta impresionante avalancha. Vean las imágenes mientras les cuento los datos precisos que se llevó a cabo debido a esa investigación. A una elevación de 3.200 metros de altura se registró esta avalancha. Fue producida por fenómenos naturales, como recién les describía, en el lado este de ese monte. Tuvo una profundidad de 4 metros y un ancho de 500 metros. Por suerte no tuvieron que lamentarse víctimas fatales debido a que toda esa región, ustedes saben bien que la zona del noroeste de Estados Unidos es muy conocida debido a que tiene altura, se acumula mucha nieve durante los meses de invierno y hay muchos centros de esquí. Y ahí vemos cómo esa avalancha impresionante se desplazó hacia la zona donde había autos estacionados que fueron completamente cubiertos por esa avalancha de nieve. Yo recién les describía que en la ficha técnica decía 4 metros de altura. Bueno, cuando la avalancha llegó a un lugar donde estaban estacionados esos vehículos, fue de 1,5 metros o 2 metros. Impresionantes las imágenes. Siguen alerta al noroeste de los Estados Unidos por nevadas y por temperaturas muy, muy bajas durante el próximo fin de semana. Nacho, ya casi estamos cerrando Noticias a las 20:30. Contanos cómo vamos a terminar el día y qué va a pasar mañana viernes. Bueno, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires con temperaturas agradables durante el día de hoy, la máxima 24 grados 9 décimas y ahora condiciones de calma, casi no hay viento, tenemos el cielo completamente despejado, la temperatura 20 grados 6 décimas y la humedad 78% a esta hora de la noche, la presión 1014,6 hectopascales, está en alza la presión. Eso significa que mañana vamos a tener buenas condiciones meteorológicas. El feriado viene con mucho sol, con muy poquitas nubes. La temperatura durante horas de la mañana, 21 grados, el viento leve del sector noreste. Mañana vean a la hora que amanece, a las 5:34. La humedad alta, 80%. Y en horas de la tarde vamos a tener mucho sol, poquitas nubes y una máxima agradable de 25 grados, con viento que va a soplar del cuadrante este. La humedad media moderada, diría yo, 51%. Y en la noche, condiciones muy agradables, otra vez 20 grados, el viento del este. Ese viento del este, si bien aporta humedad, hace que las temperaturas bajen un poco y bueno, con el cielo parcialmente nulo. Así que un feriado muy agradable en cuanto a las temperaturas se refiere. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Ya nos vas a contar qué es lo que va a pasar el domingo, un día muy importante. Por supuesto. Pero eso lo dejamos para mañana, porque hasta acá te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana viernes nos encontramos para hacer más noticias a las 20:30 horas. A descansar. Chao.